Marvel porque es invencible 161, 170 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Stark está investigando algo peligroso ahí, ¿verdad? Al ver la extraña expresión del Capitán América, Bruja Escarlata tuvo un mal presentimiento y inconscientemente utilizó sus habilidades. Olvídalo, lo que sea, el Capitán América no estaba de humor para seguir hablando, así que rodeó a Quicksilver y a la bruja y se fue. Sintió que necesitaba encontrar un lugar donde estar tranquilo. Bruja Escarlata miró a su hermano y después de un momento de silencio expresó su juicio. Stark está construyendo un robot tan amenazante como Ultron. Quicksilver. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos detenerlo? Y Scarlet Witch no pudo decidirse porque vio desde el corazón del Capitán América que la persona parecía apoyar a Tony. ¿Alguna pregunta? Al ver a su hermana aturdida, Quicksilver no pudo evitar preguntar. Después de que su hermano hizo esta pregunta, Bruja Escarlata finalmente tomó una decisión. Hay que detener a Tony. El problema de Ultron ni siquiera se ha resuelto y quiere crear algo aún más peligroso. Quicksilver. Estaba esperando que dijeras esto. En un instante, llevó a Bruja Escarlata al laboratorio. Oh. Mira. Tenemos tantos invitados hoy. Los gemelos no destruyeron directamente la cuna de la vida. Después de todo, esas eran solo suposiciones que Scarlet Witch leyó de la mente del Capitán América, y no eran necesariamente precisas, por lo que ahora planearon confirmarlo. ¿Estás trabajando en un nuevo Ultron? La Bruja Escarlata ignoró directamente el saludo de Tony. Ella utilizó su habilidad en el momento en que se conocieron para evitar que la otra parte mintiera. Tony. No. No Ultron, lo llamaré fantasmagoría. El Dr. Banner, por su parte, ha dejado de hacer lo que estaba haciendo porque en su mente, los gemelos siguen siendo como enemigos. El Capitán América no ha hablado de su ayuda hasta ahora, así que por ahora, Tony y Banner se consideran enemigos. Ben, Dan. Tony ya se había puesto la armadura cuando era Capitán América, pero nunca se quitó la máscara. Ahora que sentía la amenaza, naturalmente tenía que ponerse en preparación para el combate. Todos los demás estaban listos para la batalla. Quicksilver miró a su hermana y ella volvió a quedarse atónita. Parecía que estaba leyendo y digiriendo la información que obtenía del corazón de Tony. ¿Qué vas a hacer? Al ver que la otra parte no tomó la iniciativa, Tony ciertamente no tenía motivos para actuar. De hecho, él era la persona que menos quería pelear, porque eso inevitablemente retrasaría la velocidad de creación del mundo de fantasía. Esto es secundario. Lo que más teme es que en algún momento de la pelea surja algún problema. Si Fantasy se vuelve como Ultron, Tony siente que nunca volverá a tocar la inteligencia artificial en su vida. ¿Has tratado con Ultron? Después de un momento de silencio, Scarlet Witch hizo una pregunta que hizo que Quicksilver se sintiera muy extraño. Después de todo, acababan de pelear con Ultron, entonces ¿cómo pudo Tony resolverlo en tan poco tiempo? Ah, sí, ¿cómo lo supiste? Ah, ya lo sé. Es leer la mente, ¿verdad? Tony nunca se relajó de principio a fin, más aún ahora que Bruja Escarlata había visto a través de su corazón. Sin embargo, siendo ingenioso, de repente pensó en una solución. Quicksilver. ¿Qué? ¿De verdad se ha resuelto lo de Ultron? ¿Cómo? Su pregunta fue hecha en el momento perfecto, y Tony recordó la escena donde Robert tomó acción, especialmente la parte donde dijo que lo apoyaba en el desarrollo del mundo de fantasía y que resolvería cualquier problema. Bruja Escarlata vio la figura de Robert en la mente de Tony. Aunque era solo un fragmento de recuerdo, podía sentir su poderosa fuerza. Combinado con el hecho de que la otra parte había tratado a ella y a Quicksilver a la ligera durante su reunión anterior, Scarlet Witch estuvo en conflicto por un tiempo, pero finalmente decidió darse por vencida. Vamos. Yamari. Tony respiró aliviado, luego sonrió y dijo. Una sabia elección. La Bruja Escarlata ni siquiera se molestó en prestarle atención y se fue sola. Quicksilver la siguió apresuradamente, sintiéndose bastante confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no destruís la cuna? Cuando llegó fuera del laboratorio, Quicksilver no pudo evitar preguntar. Bruja Escarlata. Quería destruir esa cosa, pero Tony obtuvo la propiedad de esa persona, y Ultron fue fácilmente asesinado por él, Quicksilver. ¿Esa persona? ¿Quién? Al ver la expresión de miedo en el rostro de su hermana, Quicksilver ya tenía una suposición en mente, pero aún así quería confirmarla.
Su nombre es Robert, el que nos derrotó. Mientras hablaba, Quicksilver recordó rápidamente que tenía una sensación de impotencia indescriptible al enfrentarse a Robert. Sí, si apoya a Stark, no parece que podamos refutarlo, Bruja Escarlata. Entonces no lo refutes. Si él tiene la capacidad de resolver el problema, ¿por qué debería importarnos? Quicksilver. ¿Y ahora? Vamos, los gemelos se fueron, sabiendo que alguien se haría cargo de los asuntos de Tony y ellos eran demasiado perezosos para preocuparse más por eso. Oh, parece que no nos entienden en absoluto. En el laboratorio, Tony continuó calibrando los datos mientras recordaba las varias oleadas de personas que vinieron hoy. Ya sea Barton, el Capitán América o los dos gemelos, todos parecían estar en contra de que él creara un mundo de fantasía. Al pensar en esto, Tony se sintió un poco perdido por un momento. Si lo consideras inapropiado, podemos detener la transmisión de datos en cualquier momento. Al ver la vacilación de Tony, Banner no pudo evitar decir que, de hecho, no estaba muy decidido a crear el mundo de fantasía. Todos los que lo rodeaban, incluso el Dr. Banner que lo estaba ayudando, lo dijeron. Si Tony fuera una persona común y corriente, ya habría llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, pero es Tony Stark. No. Debemos crear el mundo de fantasía. Solo así podremos demostrar que teníamos razón antes. Pancarta. Oye, y al final no pudo persuadir a Tony, y viendo que ya había tomado una decisión, dejó de intentar persuadirlo. En ese momento, justo afuera de su laboratorio, el Capitán América estaba planeando volar su avión de combate de regreso a Washington. Después de todo, los problemas de Ultron se habían resuelto y era hora de que se tomara un descanso. Espero que Tony pueda tener éxito. Después de echar un último vistazo al lugar donde Tony estaba realizando experimentos, el Capitán América puso en marcha el avión de combate sin dudarlo. Lo que pasó aquí ya no tenía nada que ver con él. Ahora estaba enojado y pensó que si algo le pasaba a Tony nuevamente, definitivamente no lo ayudaría. Después de todo, ya le había aconsejado más de una o dos veces antes. Pero todos los que conocen al Capitán América saben que si realmente surge una amenaza al mundo nuevamente, sin importar de dónde venga, el Capitán América tomará medidas porque esa es su creencia. No sé si le pasará algo a Tony, pero hay una cosa sobre ti que espero que puedas entender. Mientras volaba el avión de combate, el Capitán América estaba tan molesto que ni siquiera se dio cuenta de que había alguien más en la nave espacial además de él. ¿Quién, Fury? ¿Pareces un poco disgustado por mi presencia? Capitán América. Si estuvieras a punto de ir a casa a descansar, y de repente tu jefe saliera y te dijera que volvieras a trabajar horas extras, ¿cuál sería tu reacción? No refutó las palabras de Fury, e incluso afirmó directamente que simplemente odiaba a los líderes que le pedían trabajar horas extras. Ah. Ya que lo dices, me estoy pasando de la raya. Será mejor que vuelva y aprenda más sobre James yo mismo. Después de decir esto, Fury simplemente caminó hacia el asiento en la parte trasera de la cabina y se sentó, como diciendo: estoy descansando, no me molestes. ¿James? ¿Te refieres a Bucky? El Capitán América se quedó atónito por un momento, luego inmediatamente se giró para mirar a Fury, pero la otra parte no parecía querer prestarle atención en este momento. Inicia el piloto automático. Función activada, este viaje tiene como destino Washington, conducción automática activada correctamente. El Capitán América primero activó la función de conducción automática, luego salió del asiento del conductor y corrió al lado de Fury. Fury, me disculpo por lo que pasó hace un momento, ¿puedes contarme sobre Bucky? Bajo la tentación de la noticia de su buen amigo, el Capitán América reprimió con éxito la depresión en su corazón e incluso tomó la iniciativa de disculparse con Fury. Esta actitud es exactamente lo que Fury quiere. Ciertamente no tiene intención de ir demasiado lejos. Después de todo, como comandante medio solitario, todavía necesita la ayuda del Capitán América. Sí, lo atrapamos la última vez con la ayuda del teniente general Robert, pero el sargento James se resistió bastante. El Capitán América simplemente se acercó para escuchar sus palabras, como si tuviera miedo de perderse alguna palabra. Tras un análisis conjunto entre psicólogos e investigadores profesionales, se confirma que el sargento James se encuentra bajo el profundo control mental de Hydra. El Capitán América dio un suspiro de alivio cuando escuchó que Bucky estaba siendo controlado. Después de todo, eso al menos demostró que lo que Bucky hizo antes no era su intención. En opinión del Capitán América, todo era culpa de Hydra y no se podía culpar a Bucky. Capitán América. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay alguna posibilidad de recuperación?
Después de asegurarse de que su compañero al menos no quería decir eso, ahora quería saber con urgencia si podía hacer que la otra parte volviera a la normalidad, o al menos sacarlo del estado de estar controlado. Como dije antes, el sargento James está profundamente controlado por alguien. Normalmente, a menos que esté al borde de la muerte, básicamente no despertará y sabrá quién es, pero, las palabras de Fury hicieron que el corazón del Capitán América casi subiera a su garganta, pero esas dos palabras le dieron un poco de esperanza. ¿Pero qué? Fury lo miró y sacó un informe de sus brazos y se lo dio. El Capitán América lo tomó y le echó un vistazo. En él se incluía un informe de análisis elaborado por psicólogos e investigadores. El Capitán América observó mientras Fury le explicaba. Algunos objetos antiguos resultaron muy estimulantes para el sargento James, pero esos estímulos no fueron suficientes para liberarlo de su control. Sin embargo, por casualidad, le mostramos su foto, Capitán América. ¿Qué dijo? Fury. Esa es una gran reacción, pero tu información debe haber sido borrada deliberadamente por la persona que lo controlaba, así que ahora que el sargento James te recuerda, debería poder recuperarse. El Capitán América fue llevado a una base segura por Fury, que también es una de las pocas bases seguras de Shield. Te voy a matar. Cuando el Capitán América fue traído aquí, lo primero que vio fue a Bucky atado a una silla de hierro. Sus emociones parecían estar fuera de control. Fury. ¿Siempre es así? El encargado salió y respondió: sí, jefe. El sargento James es así casi todo el tiempo, excepto cuando duerme, Capitán América. ¿No probaste ningún medicamento para calmarlo? El responsable conocía la relación entre el Capitán América y James, por lo que no mostró ninguna impaciencia ante su pregunta un tanto acusadora y explicó pacientemente. Capitán, hemos consumido drogas, pero el cuerpo humano tiene una tolerancia limitada, así que solo podemos consumir una pequeña cantidad al día, y solo dura un tiempo. Después de escuchar esto, el Capitán América asintió. Al menos demostró que la otra parte estaba haciendo algo, en lugar de simplemente ver a Bucky gritar y sentirse incómodo. Lamento mucho que mi tono haya sido un poco malo en este momento. Después de saber esto, el Capitán América naturalmente se disculpó con la persona a cargo, y la otra parte dijo repetidamente que estaba bien. Bueno, este no es el escenario para que presumas, entremos y veamos al paciente. Mientras Fury hablaba, le hizo una señal a la persona a cargo para que abriera la puerta del área donde estaba Bucky, y él atrajo al Capitán América. Chirrido y matarte. Quiero matarte, quizás porque estaba cansado de gritar. La cabeza de Bucky se inclinó. No hay luz solar en esta base segura, especialmente el lugar donde está preso, y está básicamente iluminado por luces las 24 horas del día. Esto significa que Bucky, que ha estado allí durante mucho tiempo, básicamente no tiene noción del tiempo. Come después de gritar y luego se va a dormir cuando está cansado, Bucky. Cuando el Capitán América vio a su amigo en tan miserable estado, no pudo evitar apretar las manos y gritar en tono sentimental. Te voy a matar. Bucky estaba muy molesto cuando de repente lo despertaron justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Él ya sabía que había alguien frente a él, así que simplemente levantó la cabeza y gritó. Pero cuando vio al Capitán América, la voz se detuvo abruptamente y las imágenes de él comenzaron a aparecer en la mente de Bucky. Sintió que debía ser su recuerdo, pero otra voz imperiosa y una conciencia le dijeron que no era así. Bajo la influencia de estas dos conciencias mentales, Bucky sintió que su cabeza se partía. Eres tú. Señor, su ritmo cardíaco se está acelerando rápidamente y está a punto de superar los valores normales. Capitán América. Bucky. Mientras gritaba, el rostro de James se puso pálido y Fury inmediatamente dio la orden. Dale un sedante. Sí. Siguiendo la orden de Fury, alguien se acercó inmediatamente y disparó un tubo de tranquilizante desde un lanzador mientras mantenía a Bucky en una posición segura. Parecía que estaba muy familiarizado con el proceso, el sedante hizo efecto muy rápidamente y Bucky se calmó en poco tiempo. El Capitán América quiso avanzar para comprobarlo, pero Fury lo apartó. Parece que tienes un efecto demasiado estimulante sobre él. Cuando salieron, a través de la ventana de cristal unidireccional, Fury miró a Bucky que ya estaba durmiendo dentro y le dijo al Capitán América. ¿Cómo pudo volverse así? Bucky pudo hablar conmigo la última vez que nos vimos. Fury no pudo responder la pregunta del Capitán América, por lo que miró a la persona a cargo allí.
Déjenme responder esto, Director Fury, Capitán América, hola, soy el Dr. Kerry y también soy un agente de S.H.I.E.L.D. El responsable no era un experto en la materia, así que cuando Kerr supo que vendría a buscarlo, simplemente dio un paso adelante para evitar problemas. Todos los ojos estaban puestos en él. Como ex agente, Kerr no se sintió avergonzado, pero comenzó a alardear. El estado del sargento James debería ser mucho mejor ahora que cuando lo enviaron aquí. El capitán pudo hablar con él antes porque estaba completamente controlado en ese momento. Kerr intentó utilizar palabras sencillas y fáciles de entender para que al Capitán América y a los demás les resultara más fácil entenderlo. De hecho, incluso un tonto podría entender su explicación, Kerr. Así que el sargento James debería estar a punto de romper la barrera que lo ata. Claro que será muy doloroso, pero si lo aguanta, podrá volver a la normalidad. Kerr llegó a la conclusión final y el Capitán América escuchó atentamente. Finalmente, concluyó. Entonces, lo que quieres decir es que quieres que me quede y me presente frente a Bucky de vez en cuando, y cuando se familiarice conmigo, le contaré sobre el pasado para estimularlo, ¿verdad? Kerr. Por supuesto, si tienes tiempo, claro. Creo que el capitán tendrá tiempo de sobra para encargarse del sargento James, ¿verdad? Lo que dijo Fury fue exactamente lo que el Capitán América estaba pensando en ese momento. Definitivamente tuvo suficiente paciencia con Bucky, su buen amigo de toda la vida. Así es. Puedo quedarme aquí hasta que Bucky se recupere. Mientras decía esto, miró hacia el inconsciente Bucky y de repente vio a un miembro del personal tratando de acercarse lentamente a él como para quitarle la aguja utilizada para disparar el arma. Fury también vio esto, y subconscientemente pensó que al Capitán América no le gustaba este método de inyección porque era demasiado bajo. No podemos evitarlo. S.H.I.E.L.D. ya no es tan poderoso como antes. El Consejo de Seguridad Mundial no nos financiará hasta que estemos completamente reorganizados. Capitán América. Entiendo, ahora se dedica a una cosa nueva, que es salvar a sus amigos. Los demás Vengadores tienen sus propias cosas que hacer, sin mencionar a Tony y Banner. Natasha y Barton planean regresar juntos a Estados Unidos. Ahora la única persona que no sabe que Ultron está muerto y sigue inmerso en este asunto es Thor. Hola chicos, encontré a Ultron y quiero hacer algo. El cetro de Loki es en realidad la gema del infinito, y Ultron, Thor se arriesgó mucho al explorar las cosas profundas de su memoria y estaba a punto de compartirlas, pero cuando miró a su alrededor, ¿dónde había alguien? El lugar al que llegó Thor fue el llamado lugar seguro al que Barton nos llevó. No supo qué pasó después y pensó que todos seguían allí. ¿Estás aquí para buscar a Patton? Ya lo contacté por ti. Saúl no entendía lo que estaba pasando, así que la esposa de Patton salió y le entregó el teléfono, pero era muy cautelosa, como si le tuviera miedo. Oh. Gracias. Thor también era muy consciente de sí mismo y sabía que su rugido en ese momento era realmente un poco extraño, especialmente cuando sus amigos no estaban cerca. Oye, ¿me extrañaste? Yo también te extraño, y volveré pronto. Solo necesitas ducharte para recibir mi llegada. Tan pronto como se conectó la llamada, Barton confundió a Sol con su esposa. Lo que dijo fue un tanto explícito. Sol tenía miedo de lo que diría a continuación, por lo que lo saludó rápidamente. Hola. Barton, ¿estás bien? Soy Thor. De repente el aire quedó en silencio y hubo una pausa de al menos 5 o 6 segundos antes de que Patton volviera a hablar. Ah. ¿Eres tú, hermano? ¿Por qué vienes tan tarde a mi casa? Thor. Acabo de enterarme de lo que Ultron quiere hacer. Quiere usar el poder de las gemas. El cetro de Loki es una gema del infinito. Thor se sintió un poco avergonzado ante las preguntas de Patton. Si alguien no lo supiera, pensaría que estaba allí por algo, así que simplemente quería poner las cosas en práctica. Barton. Ya no tienes que preocuparte por eso, Thor. Ya nos encargamos de Ultron. Robert lo hizo él mismo. ¿Nadie te lo dijo? Sus palabras hicieron que el rostro de Thor se congelara. ¿Sabes? Sufrió mucho para obtener esta información, pero la figura clave Ultron simplemente desapareció. Nadie me lo dijo realmente. Eres el primer miembro del equipo que me contactó, ¿puedes contarme qué pasó? Ningún problema. En respuesta a la pregunta de Thor, Barton actuó como repetidor y repitió nuevamente las palabras de Banner, dejando a Thor aturdido. Es increíble. Comparado con él, ni siquiera puedo ser considerado un dios. Thor se sintió muy herido. Sus esfuerzos por lidiar con Ultron de repente parecieron inútiles. Sería difícil para cualquiera aceptar esto, Patton. Hermano Kang-Shin. Al menos el problema está resuelto, ¿no?
Ahora podemos disfrutar de un rato libre. Thor. Está bien, entonces llevaré el cetro de Loki al reino de los dioses, esta fue la razón por la que vino al mundo mortal en primer lugar. Ahora que el problema de Ultron se ha resuelto, es natural que regrese. Por supuesto, también tuvo que curar sus heridas. Después de todo, la fuerza de Robert tuvo un gran impacto en él. Bueno, en cuanto al cetro, no creo que puedas recuperarlo. Después de escuchar lo que dijo Thor, Barton inmediatamente pensó en la gema en la cuna y supuso que era la llamada gema del infinito. Ahora que la gema está ahí, ¿qué significa eso? El cetro se utiliza como recipiente para guardar gemas. Ahora que las gemas han sido sacadas, el cetro no sirve de nada, Thor. ¿De verdad? No importa, iré a buscar las gemas. Al fin y al cabo, mi hermano las usó. Ahora que está muerto, debería encontrar algo suyo para recuperarlo. Patton estaba organizando sus palabras en su mente. No estaba seguro de si debía contarle a los demás sobre Tony. Natasha, que estaba a su lado, vio lo que estaba pensando y sugirió. Lo sabremos tarde o temprano. No puede ser tú quien le mintió a Thor, ¿verdad? Ella había guardado silencio antes porque tenía miedo de que la persona al otro lado del teléfono pudiera ser la señora Barton. ¿Qué pensaría si supiera que están juntos en mitad de la noche? Pero ahora que estamos seguros de que la persona del otro lado es Thor, no existe. Después de todo, no gritará en voz alta, ¿verdad? Natasha. ¿También estás al lado de Patton? Vaya, y Natasha y Barton se cubrieron la cara al mismo tiempo. No sabían qué decir. Thor. ¿Qué pasa? Parece que me estás ocultando algo. Mientras decía esto, miró a la señora Barton, que lo observaba con expresión perpleja, y sintió que la gente de la Tierra era realmente extraña. Creo que tienes que preguntarle a Stark sobre la gema. La cuna está con él. Si no tienes su número de teléfono, te lo puedo decir desde aquí. Thor. Barton. Y 86, 56, 68 y después de decirle una serie de números, colgó el teléfono sin siquiera molestarse en preguntarle a Thor si lo recordaba. Para ser honesto, a veces siento que hay algo mal con la cabeza de Thor. Después de colgar el teléfono, pensando en la horrible escena que podría tener que afrontar al llegar a casa, se quejó sin palabras. Natasha también se quedó sin palabras. De hecho, ella también se quedó sin palabras. Son muy raros. ¿Puedo hacer otra llamada? Sol no tenía idea de cuál era el problema y en lugar de eso quería hacer otra llamada. ¿Podría la señora Barton decir que no a esto? Claro, tómate tu tiempo. Cuando termines, llámame o cuelga el teléfono. Después de decir esto, la señora Barton regresó a la casa con una sonrisa educada. Saúl todavía suspiraba en su corazón por lo considerada que era ella, pero no sabía que ella iba a regresar a preparar los instrumentos de tortura. Thor afuera de la puerta llamó a Tony nuevamente. Aunque Barton solo lo dijo una vez, aún recordaba el número. ¿Quién es este? La voz de Tony sonó desde el otro lado. Parecía un poco ocupado y estaba sin aliento cuando habló. Hola Tony, ¿estás bien? ¿Quién eres? Thor. ¿Estás bromeando, Tony? ¿Ni siquiera reconoces mi voz? Después de escuchar lo que dijo Thor, Tony originalmente quiso colgar el teléfono, porque realmente no reaccionó por un momento y pensó que era una llamada de acoso o un estafador o algo así. Bueno, no lo adivinaste. Olvídalo. ¿Dónde estás ahora? Quiero recuperar el cetro de Loki. Tony lo entendió esta vez. Sabía que si Loki quería de nuevo el cetro, ¿a quién más podría conseguir excepto a Thor? Ay. Lo siento mucho, amigo. Estaba muy ocupado y no te escuché bien, Thor. Ya es demasiado tarde para disculparme. Tengo que volver al dominio de Dios. Barton dijo que el cetro está contigo, ¿verdad? Tony. Él observó los datos de transmisión que habían alcanzado el 97% y el mundo de fantasía estaba a punto de nacer con éxito. Entonces vienes, Tony decidió esperar un rato. Tal vez Thor no se enojaría después de ver a Wansi en ese momento. De acuerdo. Tony mencionó un lugar y Thor planeó ir allí tan pronto como devolviera el teléfono. Tony es un poco raro, Thor, volando en el cielo, murmuró algo, no estaba seguro si era una ilusión, pero sintió que parecía haber una gran sorpresa esperándolo del lado de Tony. ¿Qué estás mirando, querida? Belinda miró a Robert en la pradera. Ella no entendía muy bien por qué de repente se quedó congelado. Ha surgido una nueva vida. ¿Qué tal si te llevo a celebrar? Robert levantó a Belinda mientras hablaba, y entonces se abrió la puerta espacial, y el otro lado conducía al laboratorio donde estaba Tony. Tony.
¿Qué demonios quieres hacer? No te basta con la lección de Ultron. Robert acaba de traer a Belinda a Tony. Originalmente, sintió la vibración de la gema de la mente y supo que había nacido Fantasy World, por lo que vino a felicitarlo, pero no esperaba encontrarse con el enfrentamiento entre Thor y Tony. Thor, cálmate, ¿vale? El ilusionista no es Ultron, oigan, Robert, Belinda, están aquí. Cuando Tony estaba a punto de demostrarle a Thor lo que le dijo, de repente vio venir a Robert. Sintió que llegó en el momento adecuado. Tony, ¿puedes ayudarme a pensar en una manera de convencer a Thor? Hola, señor Robert y señorita Belinda. Soy Wansi. Créanme, por favor. No le tengo rencor al mundo. Thor realmente no lo creyó. Él solo creyó lo que vio, que fue que Ultron creado por Tony quería destruir el mundo. De hecho, muchas cosas no se pueden juzgar por cómo las decimos, sino por cómo las hacemos. Antes de que Robert actuara, Vision enfrentó la crisis de Ultron junto al Capitán América y Thor, por lo que obtuvo su reconocimiento. Pero ahora que hemos acabado con Ultron, ¿cómo podemos demostrar que Ultron es inofensivo si la crisis desaparece? Thor. Para ser honesto, no suelo creer lo que dicen los extraños. Todavía tiene una mala impresión de Wansi. Tony vuelve su mirada hacia Robert, esperando que pueda encontrar una manera de resolverlo. De lo contrario, solo podrá luchar contra Thor junto con Wansi. Las palabras suelen ser las más poderosas, así que ¿qué tal si hacemos un experimento? Todos miraron a Robert. No entendieron qué era el experimento. Es exactamente así. Tan pronto como levantó la mano, todos se sintieron atraídos hacia ella. Tony, Thor y Banner regresaron a la historia normal original, el frente occidental, donde Ultron aún no había sido asesinado. Por supuesto, esto no es real, sino simulado por Robert usando el poder de la realidad. Sería más apropiado decir que se trata de una ilusión más que de un regreso al pasado. Tony. Mundo de fantasía. He resuelto el problema de Ultron. Mi misión es proteger el mundo. Buen trabajo. En el mundo real, Tony regresó, seguido por Thor y otros. En poco tiempo ya habían vivido la escena que debían vivir más tarde. Se libró una gran batalla, y aunque Ultron fue derrotado paso a paso, la multitud no pudo matarlo por sí sola. Al final, fue Wansi quien tomó acción y eliminó por completo al oponente en el nivel espiritual, y también declaró defender el mundo. Es obvio que Fantasy World ha superado la prueba. ¿Qué opinan, Thor y Banner? Cuando terminó la ilusión, Robert habló con todos. Thor y Banner, que al principio se habían mostrado duros y vacilantes, esta vez cambiaron drásticamente su actitud. Banner. Bienvenido al mundo de fantasía. Thor. Me alegra mucho tenerte, hermano. Debo decir que tu existencia es la mejor prueba de que Tony ha hecho algo útil. Los recuerdos reales de todos están bloqueados en la ilusión. En él, Thor y Fantasy World luchan codo con codo, y al ver la determinación de cada uno por mantener la estabilidad mundial, es natural que Thor acepte Fantasy World. Muchas gracias, Robert. No esperaba que tuvieras esta habilidad. A Tony no le importó que Thor se burlara de él. De hecho, pensaba que hasta cierto punto tenía razón. La actuación de Fantasy demostró a Tony que tenía razón y que el incidente de Ultron fue solo un accidente. Esto fue lo que más le satisfizo. Tú y yo estamos hablando de esto. Vaya, Belinda y yo hemos venido desde tan lejos y aún no hemos comido nada. Robert y Tony se rieron y comieron, y después de un rato, todos los que habían comido y bebido lo suficiente comenzaron a irse uno tras otro. Thor. Bien, ahora que los asuntos del mundo humano se han resuelto, yo también tengo que irme. Adiós, Tony. Ah. Y el mundo de fantasía. Adiós a todos. Mientras decía esto, blandió su martillo y se fue. Por supuesto, no se sabe si regresó al reino divino o se fue a algún otro lugar. Tony. Ay. Saúl se fue rapidísimo. Robert, ¿recuerdas a la chica que vino a la fiesta solo por Saúl? Te apuesto 100 millones a que Saúl fue a casa de esa chica. Después de que Thor se fue, Tony, que no estaba dispuesto a estar solo, comenzó a conspirar contra él a sus espaldas, y Robert estaba un poco interesado en este asunto. Por supuesto que definitivamente no diría que lo hizo por los 100 millones de dólares. Déjame ver si quiero arriesgarme contigo. Mientras Robert hablaba, realmente comenzó a utilizar el poder del espacio en serio. Tony, por supuesto, se opuso firmemente a esto. Oye. No puedes hacer eso, no sería justo. Mientras Tony hablaba, sintió mucha curiosidad. ¿A dónde se había ido Thor? ¿Realmente lo había adivinado? Desde la perspectiva de Robert, era Thor quien estaba volando.
No parecía tener intención de regresar al reino de Dios, sino que volaba directamente hacia cierta superpotencia cósmica. ¿Qué tal si jugamos un poco a la guerra psicológica con Tony? Los movimientos de Thor demostraron que la suposición de Tony era correcta, pero él aún no lo sabía, por lo que Robert quería aprovechar esta brecha de información para engañar a Tony. Voy a hacer una apuesta contigo, Tony, pero si te rindes puedes perder la mitad. ¿Qué tal si te rindes? Robert parecía tan confiado que Tony realmente se dejó engañar por él y pensó que había adivinado mal. ¿Y qué? Solo estaba bromeando y era normal que no estuviera seguro. En cuanto a lo que dijo Robert sobre rendirse y perder la mitad de la batalla, bueno, estás bromeando. ¿Quién es él? Tony Stark. Soy Robert, el que se rendirá. Jarvis le transferirá 100 millones. Tony, que tiene una fortuna de $1 billón, no es ninguna broma. No se rendirá por una suma tan pequeña como 50 millones de dólares estadounidenses, y mucho menos 10 veces más. Sí, señor, Jarvis estaba a punto de operar, pero Robert lo detuvo. De acuerdo, ganaste. Puedes deducir los 100 millones de la cuenta con la que cooperamos. Tony no eligió rendirse, por lo que la apuesta de Robert fracasó, pero aún así estaba muy feliz porque el pequeño truco de Thor fue revelado. ¿Qué? Si me das dinero, ¿no significa eso? Ja 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 ja. Soy un genio. Sin duda, puedo ganar dinero como psicólogo. Al fin y al cabo, hasta puedo adivinar lo que piensa Dios. Al principio Tony se quedó atónito, pero luego comprendió el significado de que Robert le diera dinero y de inmediato se echó a reír. Jajaja, y Robert también se rió y el ambiente alegre empezó a extenderse. Banner, Belinda y Wansi estaban ahora en la mesa. Todos se divertían con la personalidad a veces divertida de Tony, pero la felicidad dura poco después de todo, y la separación es a menudo el tema principal de la vida. Banner. Tony, Robert, creo que necesito encontrar un lugar tranquilo para vivir, Tony. Oh, bueno, ahora que ya estamos todos llenos, ¿nos vamos, no? Está bien, lo entiendo, Tony fingió estar sentimental, pero Robert lo expuso sin piedad. ¿Eso significa que planeas quedarte aquí? ¿En su centro de cómputo o en el laboratorio? Tony. Esa es una buena sugerencia. Puedo usar los 100 millones que me diste para comprar un baño aquí. ¿Qué te parece vivir conmigo? Mientras decía esto, Robert puso los ojos en blanco y se quedó sin palabras, luego se puso de pie junto a Belinda. Puedes quedarte aquí lentamente, tengo que irme primero. Entonces se abrió una puerta espacial, Robert entró primero y Belinda salió después de saludar. Oh, Belinda debería enseñarle algo de etiqueta a Robert, de lo contrario ni siquiera sabrá cómo despedirse cuando se vaya. Tony dijo esto y solo quedaron Banner y Wansi. Banner también se despidió cortésmente y desapareció. Señor Stark, parece estar un poco descontento. Wansi miró a Tony, cuyos ojos gradualmente se estaban volviendo solitarios, y preguntó tentativamente. No. Estoy bien. Muy bien. ¿Cómo pudo Tony admitir que se sentía solo? De repente pareció recordar algo y le dijo a Wansi. ¿Cómo va el proyecto que estamos investigando? Wansi. Señor Stark, no entiendo de qué habla. Tenemos mucha investigación, ese es el experimento de investigación que altera la memoria. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Así se llama? Wansi. Creo que te refieres a la herramienta de reconstrucción de memoria mejorada binaria, ¿verdad? Ah. Sí, eso es. Me costó 500 millones. ¿Cómo va el progreso ahora? La razón por la que Tony mencionó esto de repente fue en realidad porque la escena que acababa de suceder lo conmovió. Había experimentado ese sentimiento llamado soledad hacía mucho tiempo y nunca lo olvidaría. Wansi. Señor, quiero corregirlo en un punto. Este experimento ya le ha costado 600 millones, no 500 millones. En cuanto al progreso del experimento, debería completarse este mes y actualmente se encuentra en la etapa final de pruebas de seguridad. Tony. Oh, está bien. 600 millones está bien. Siempre y cuando puedan avanzar. Mientras decía esto, su cuerpo de repente se aligeró y se apoyó en el respaldo del banco. Su mente no pudo evitar recordar algunas escenas no tan agradables. La sensación indescriptible hizo que los ojos del fuerte Tony se enrojecieran. Señor. Señor. De repente, Wansi despertó a Tony, que estaba recordando cosas, y le dio una explicación razonable de su comportamiento. Acabo de detectar un aumento repentino de hormonas irracionales en tu cuerpo.
Si no intervienes a tiempo, fácilmente te provocará enfermedades fisiológicas como la depresión. De hecho, Wansi estaba haciendo esto por el bien de Tony, pero ha estado en esta situación desde ese incidente. Aparte del experimento de investigación llamado doble que le dio alguna esperanza, el resto, ya sea medicina o tratamiento tradicional, no tuvieron ningún efecto. Tony. Gracias, Wansi. Me siento mucho mejor ahora. Aunque dijo esto, no pudo evitar pensar en las cosas que lo hacían triste. Al ver que despertarlo no tenía efecto, Wansi decidió intentar algo para atraer su atención. Señor, ¿aún vamos a asistir a la conferencia en el MIT el próximo mes? Tony. Vámonos. Claro que tengo que ir. La pregunta de Wansi realmente atrajo a Tony, y ya comenzó a prepararse para su discurso. Por supuesto, esto también se debe a que Tony no quiere detenerse en el dolor del pasado. Vamos, Wansi, volvamos también. Mientras decía eso, Tony se puso su armadura y voló por los aires, listo para regresar a Nueva York. Sí, señor. Con la bendición del poder de las gemas, básicamente se puede decir que Fantasy World tiene energía infinita, por lo que seguirle el ritmo a Tony en el vuelo es pan comido para él. Robert, ¿estarás conmigo los próximos días también? En casa de Belinda, ella yacía en los brazos de Robert y le hacía esas preguntas, y la actitud de alguien hacia esto siempre ha sido la misma. Claro. Créeme, todo lo que pasó antes fueron solo accidentes. ¿Qué tal si seguimos juntos cuando tengamos tiempo en el futuro? Incluso en la escuela. Cuando Robert dijo esto, Belinda de repente pensó en una pregunta, y no sabía si tendría algún impacto en él. Eso y Roberto. ¿Qué? Belinda. Deberías saber que pronto tomaremos el examen de ingreso a la universidad, ¿verdad? Robert. Bueno, ahora lo sé. Debido a este incidente, de repente pensó en algunos viejos amigos con los que no había tenido contacto durante mucho tiempo y no conocía la situación actual de cada uno. Entonces Robert fue al balcón y marcó el número de teléfono que le resultaba algo familiar pero más desconocido. Bipi. Hola tío Robert. Hola Dean, ¿cómo estás? La llamada se conectó después de un rato, y Dean estaba muy entusiasmado con la llamada. Mi padre no me permitió molestarte. Hace tiempo que quería llamarte. Tío Robert, ¿sabes? Tu actuación en Nueva York fue magnífica. Los dos conversaron mucho, algunas noticias recientes, algunos padres y finalmente el estado de salud del padre de Dean. La salud de mi padre no es tan buena como antes. Ayer salió del hospital. Quería que se quedara un poco más, pero dijo que ya había vivido suficiente. Dean dijo que la atmósfera en la llamada de repente se volvió un poco deprimente. Robert se quedó en silencio por un rato pero finalmente no pudo evitar hablar. Dile a tu padre que lo visitaré mañana. Al final dijo esto, porque por las palabras de Dean, Robert se dio cuenta de que su viejo amigo podría no vivir mucho tiempo. Está bien, tío Robert. Después de que ambos se despidieron, colgaron el teléfono. Robert simplemente se quedó parado en el balcón, mirando la luna menguante en el cielo y se sintió un poco emocionado por un momento. Mi viejo amigo se va. Parece que todos vienen a este mundo solo para irse. ¿Dejando menos o más? Mientras Robert decía esto, miró a Belinda desde adentro. La niña era joven y hermosa en ese momento. Cuando ella notó su mirada, le devolvió una dulce sonrisa. ¿Pero se podrá mantener este tipo de sonrisa en el futuro? Robert sabía la respuesta en su corazón. Definitivamente no era posible. Confiando en el poder de la gema, ha logrado la trascendencia a nivel humano. Pase lo que pase en el futuro, mientras el universo siga existiendo, Robert no morirá, pero será realmente feliz. ¿Por qué? Y miles de pensamientos surgieron en mi mente, pero al final solo pudieron convertirse en un suspiro. Capitán, hay un ataque en Wakanda, creo que deberíamos ir allí. En la base secreta de Shield, el Capitán América recibió una llamada de Bruja Escarlata. Fury ya no estaba allí en ese momento, probablemente porque estaba ocupado reorganizando Shield. Estaré allí pronto. Después de decirle algo a la persona del otro lado del teléfono, el Capitán América habló con la persona a cargo allí y se fue. Mi buen capitán, adelante. El estado del sargento James está mejorando cada vez más. Creo que se recuperará pronto. El Capitán América sonrió ante las palabras del responsable. Había estado allí más de 10 días y había participado en todo el proceso de tratamiento de Bucky, por lo que sabía claramente que la condición de la otra parte había mejorado mucho. Gracias. El Capitán América agradeció sinceramente a su amigo. El responsable ciertamente no se atrevió a ser arrogante y respondió rápidamente. Debería ser el capitán.
El Capitán América le asintió y salió corriendo de ese lugar. Proteger la paz mundial siempre ha sido su propósito, por lo que definitivamente detendría el ataque terrorista. Esta gente parece ser de Hydra. En el avión de combate, el Capitán América nunca cortó el contacto con la bruja, y la otra parte se comprometió a mantener la paz mundial después de que Ultron fuera destruido. En ese caso, no debemos tener piedad. ¿Cuántas personas hay? Bruja Escarlata. Según los informes de los medios, debería haber docenas de personas, además de algunas personas bien equipadas, también hay algunos rezagados. Capitán América. Si ese es el caso, entonces tengo que conseguir algo de apoyo. El Capitán América dijo esto e hizo otra llamada, era de Tony. Aunque había tenido algunos disgustos con la otra parte antes, todo tenía que ver con los problemas del mundo de fantasía. Como resultado, la calma durante este período demostró que Tony tenía razón, por lo que el Capitán América también quería encontrar un momento para llamar a la otra parte, lo que era una forma disfrazada de buscar la reconciliación. Hola. La llamada se conectó rápidamente. Tony se encontraba actualmente en un proceso de reconstrucción de su memoria, lo que le permitiría salir de la sombra de sus vivencias previas. No se puede decir que esté completamente curado, pero en general definitivamente estaría mucho mejor, Capitán América. Soy yo, Tony, sí, ya sé que si no hubiera visto que eras tú quien llamaba, no habría elegido contestar el teléfono en este momento, Mientras hablaba, una parte de su memoria fue alterada. Esta fue su operación personal. Tony sabría que debía parar cuando ya no pudiera soportarlo más. ¿Estás bien? Suenas un poco raro. El Capitán América escuchó un jadeo después de las palabras de Tony y subconscientemente pensó que la otra parte estaba enfrentando una situación difícil. Tony. Está bien, soy el Capitán Sanador, ¿qué puedo hacer por ti? De hecho, también sabía que este era el primer contacto entre ambos desde su desacuerdo. Lo importante a esta llamada telefónica fue que el capitán acudió a él para hacer las paces. Tony no se opuso a esto porque había pasado mucho tiempo y no le tomó el asunto en serio. Tony, Hydra lanzó un ataque terrorista en Wakanda, el país donde luchamos contra Ultron. Quería pedirte que fueras a ayudar, Tony. Hydra. ¿Por qué no pueden ser eliminados por completo? Lo siento, capitán, estoy haciendo un experimento muy importante ahora mismo y no puedo escapar. Ninguno de los dos mencionó su desacuerdo anterior durante su conversación, como si ese incidente nunca hubiera ocurrido. A través de esta llamada telefónica, el Capitán América se dio cuenta de que Tony se había reconciliado con él, y estaba muy feliz por ello. Está bien, Tony. Puedo buscar a alguien más y tú puedes hacer lo tuyo. Además, me siento cómodo con el asunto del mundo de fantasía. Tony no mencionó al Capitán América, pero aún así planeó decirlo. Al fin y al cabo, si no se explica con claridad este asunto, siempre parecerá que hay una espina clavada en él, lo que hace que la gente se sienta muy incómoda. Si no tomas la iniciativa de eliminarlo, puede que tarde mucho tiempo en curarse por sí solo. A veces, incluso antes de curarse, esta espina puede convertirse en la mecha de la próxima crisis de confianza. Capitán, entiendo lo que quiere decir. Si quiere disculparse por lo ocurrido en Wannsee, como supuse, no tiene por qué hacerlo. Porque si yo fuera tú en ese momento, no apoyaría la decisión ególatra de Tony. Tony interrumpió lo que el Capitán América estaba a punto de decir y utilizó un lenguaje autocrítico para calmar la incomodidad. Gracias, Tony, la verdad es que siempre pienso que eres el mejor. Vamos, capitán, ¿de verdad necesita ser tan sentimental? Capitán América. Está bien, no diré nada más. Hydra todavía está esperando que me ocupe de ello. Le deseo éxito, capitán. Si lo necesita, puede venir a mi villa. Trátela como si fuera su hogar. O, dicho de otro modo, el hogar de los Vengadores. Tony realmente no puede irse ahora, porque no se puede decir que la tecnología de reconstrucción secundaria de la memoria esté completamente madura todavía. Si se va de repente, es probable que se enfrente a problemas impredecibles. Capitán América. Genial. Solo nos preocupaba dónde poner a la bruja y a Quicksilver. Me alegra poder ayudarle, capitán. Por favor, ayúdeme con mi parte cuando derrotemos a Hydra más tarde, ¿de acuerdo? Claro. Nunca muestro piedad. Después de decir esto, el Capitán América colgó el teléfono. Al recordar la conversación que acababa de tener, sintió como si volviera a tener el mismo sentimiento con Tony, como si el desacuerdo en el mundo de fantasía no hubiera tenido ningún impacto en su amistad, al menos eso es lo que piensa el Capitán América ahora. Luego empezó a pedir otra ayuda extranjera.
Natasha, como agente de S.H.I.E.L.D., es indispensable, y por supuesto también está el otro buen amigo del Capitán América, Sam. Sam. Entendido, capitán, enseguida voy. Natasha. Entonces habrá salario por esta operación, ¿verdad? El Capitán América hizo llamadas de notificación una por una, y Sam aceptó muy fácilmente, pero cuando se trataba de Natasha, a ella siempre le gustaba hacer una broma. Oh, no puedo regalar dinero, así que ¿qué tal si contribuyó con mis propios esfuerzos voluntarios por la paz mundial? El Capitán América le respondió con una sonrisa y Natasha dejó de bromear. De hecho, cuando recibió la notificación del Capitán América, ya había comenzado a prepararse para ir a Wakanda. Entonces haré algo bueno para el mundo y al mismo tiempo evitaré que la gente se aburra en casa. Natasha lo dijo a la ligera, pero el Capitán América se alegró de que al menos ella estuviera dispuesta a ayudar. Está bien, te esperaré en Wakanda. Posteriormente, los Vengadores, liderados por el Capitán América, les avisaron y se dirigieron a Wakanda uno tras otro. Por supuesto, ninguno de ellos estaba allí, por lo que seguramente no podrían llegar de inmediato. ¿Cuál es la situación ahora? Scarlet Witch fue la más rápida en llegar allí dentro del equipo. Después de todo, ella fue la primera en descubrir el incidente. Por supuesto, el Capitán América tuvo que preguntarle si quería saber la situación. ¡Qué mal! Hydra está lista para atacar a la multitud. Parece que están destruyendo algo. Capitán América. Si intentas retrasarlos, estaré allí pronto. El Capitán América voló aviones de combate e ignoró directamente las fronteras nacionales e irrumpió en el espacio aéreo de Wakanda, pero esto parecía ser indetectable para el país africano que aparentemente no tenía capacidades de defensa aérea. Estoy aquí, ¿dónde estás? Aquí en el edificio de oficinas amarillo. Mi hermano y yo intentamos acorralar a unos cuantos, pero tienen una gran potencia de fuego. Capitán América. Estoy aquí para ayudar. Mientras decía esto, inmediatamente buscó el edificio de oficinas amarillo de la ciudad. Aunque la ubicación era un poco amplia, porque había muchos edificios de oficinas de color amarillo en la ciudad, pero entre el gran grupo de gente que corría alrededor solo había una persona, y de allí salían nubes de humo negro. Ah. Ayuda. Voy a pelear contigo. Y. El Capitán América estaba controlando el avión de combate y mirando hacia el campo de batalla. Pudo ver a los miembros de Hydra, pero ellos parecían haber notado los aviones de combate que volaban sobre ellos y estaban escondidos entre la multitud. Hay demasiada gente inocente alrededor. No puedo brindar apoyo aéreo. Simplemente bajemos y luchemos, capitán, tenga cuidado. Tan pronto como el Capitán América terminó de hablar, inmediatamente escuchó el recordatorio de la bruja. Sabía que la otra parte no gritaría tonterías, por lo que levantó bruscamente el joystick y levantó el avión de combate. Bip, bip y auge. Se escuchó una explosión detrás del avión de combate, que resultó ser un edificio residencial. Si el capitán no hubiera esquivado el ataque, su avión de combate podría haber sido derribado, pero el edificio residencial podría haberse salvado. HMPH. Retirámonos rápido. El miembro de Hydra que estaba atacando al Capitán América con el RPG en el suelo no pudo evitar resoplar fríamente cuando vio que el ataque falló. Entonces inmediatamente llamó a sus compañeros para que se retiraran, porque el Capitán América vendría a tomar represalias en cualquier momento. Los hechos demostraron que su suposición era correcta. El Capitán América llegó a este lugar después de un tiempo, y el miembro de Hydra que corría lentamente fue derribado directamente por un escudo. Están corriendo hacia el sur, capitán. La voz de Quicksilver salió de los auriculares. El Capitán América respondió y persiguió inmediatamente hacia el sur. De hecho, en el tiempo y espacio originales, Quicksilver murió en la crisis de Ultron, pero como esa crisis no ocurrió debido a la intervención de Robert, Quicksilver estaba naturalmente sano y salvo. El Capitán América estaba bastante enojado en ese momento. Acababa de ver que había gente en el edificio residencial, y eran bastantes, no se atrevió a pensar demasiado en estas preguntas, por lo que centró toda su atención en perseguir a la Hydra. La escena era realmente un caso de asesinato de dioses y budas. Capitán, ya estoy aquí, ¿dónde está usted? Natasha. Yo también. A medida que los Vengadores iban llegando uno tras otro, Hydra, que para empezar no era rival para ellos, fue derrotada paso a paso. Aunque sus predecesores eran todos personal de operaciones especiales entrenado profesionalmente y su fuerza era mucho mayor que la de la gente normal, esta fuerza no era suficiente frente a personas como el Capitán América. No corras.
El Capitán América se adentró gradualmente en el campo de batalla, mientras Witch y otros despejaban a los soldados que lo rodeaban para que pudiera perseguir mejor al comandante hasta Operación Hydra. ¡Ah! Con un grito, el hombre que obviamente era el líder de Hydra fue golpeado en la pierna por el Capitán América y al instante perdió la fuerza para correr. Jefe. Había dos hermanos menores cerca que querían ayudarlo, pero la bruja y Kaijin se ocuparon de ellos. El Capitán América, que ya no era una amenaza, capturó con éxito al hombre que cayó al suelo. «Eres tú». Lo que el Capitán América no esperaba era que se tratara de un conocido. Conoció a esta persona cuando estaba en Shield, y era miembro de las fuerzas especiales de Shield en ese momento. «¿Cuánto tiempo sin verte, capitán?». El hombre no parecía estar frustrado en absoluto por haber sido atrapado. En cambio, saludó al Capitán América con una sonrisa en su rostro. «Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero esta vez debería ser una despedida para siempre, porque no tendrás la oportunidad de volver a vivir en el futuro». El Capitán América dijo que este hombre sería sentenciado a muerte, por lo que no podría sobrevivir más, pero inesperadamente la otra parte estalló en risas. «No. No creo que sea la última vez». «¿Me cree, capitán? ¿Me protegerá personalmente?». El Capitán América realmente no podía entender por qué la otra parte diría algo tan estúpido y por qué lo protegería. Al ver la confusión en el rostro del Capitán América, el hombre de Hydra colocó silenciosamente su mano sobre un control remoto. Esta vez su chaleco antibalas estaba abultado, y los que no lo sabían pensarían que llevaba una capa extra. Pero solo él sabe que este chaleco antibalas está lleno de explosivos. «Hablas demasiadas tonterías». El Capitán América estaba a punto de noquearlo y esperar a que llegara la policía, pero no esperaba que la otra parte dijera algo que lo preocupara muchísimo. «¿No quieres saber cómo hacer que James vuelva a la normalidad?». Solo esa frase hizo que la expresión del Capitán América se aturdiera y los movimientos de sus manos se ralentizaran involuntariamente. La otra parte presionó inmediatamente el botón de detonación cuando vio que era el momento adecuado. ¡Viva la Hydra! ¡Guau! Y cuando el alto explosivo estaba a punto de explotar frente al Capitán América, Bruja Escarlata intentó detenerlo, pero su habilidad era limitada y ya había consumido mucha energía en la batalla anterior. Ahora no tiene forma de controlar por completo la bola de energía que tiene en la mano y que está a punto de explotar. Su idea original era enviarlo a gran altitud para detonarlo. Como la escena estaba llena de gente huyendo, solo una explosión a gran altitud sería más segura. Aunque la idea siempre fue buena, realmente no le quedaba mucha energía. ¡Ella! La bruja gritó, y luego ya no pudo controlar la bola de poder, y explotó justo al lado de un edificio, que contenía a algunas personas y una oficina. «Todo esto es culpa mía». Bruja Escarlata vio el edificio ardiendo debido a la explosión, acompañado de los gritos y llantos en el interior, y sintió que había hecho algo mal. Quicksilver se acercó para consolar a su hermana y, naturalmente, el Capitán América no pudo quedarse allí por más tiempo. Él creía que el principal responsable de esto era él mismo. «No deberías culparte. Este asunto es por mi culpa, es culpa mía que me distrajera cuando mencionaron a Bucky». La gente de alrededor empezó a reunirse. Algunos de ellos se quedaron mirando fijamente el edificio en llamas, algunos llamaron a la policía y algunos estaban ocupados apagando el incendio. Pronto el Capitán América y su equipo se unieron al equipo de bomberos con su propia culpa. Solo después de asegurarse de que todos habían sido rescatados, los Vengadores liderados por el Capitán América se fueron con un sentimiento de culpa. Sin embargo, el impacto de este incidente no terminará aquí. De hecho, muchas personas se han mostrado insatisfechas con los Vengadores, como, ¿creen que este es el patio trasero de Estados Unidos? El presidente de Wakanda fue uno de los que se mostraron insatisfechos. Estaba muy molesto por las acciones del Capitán América sin previo aviso. ¿Qué debemos hacer a continuación? Sam miró al Capitán América. Siempre creyó que en cualquier guerra habría sacrificios, por eso era lo que menos le importaba en lo que se refería a las muertes de estas personas comunes. El Capitán América miró a la multitud que lo rodeaba y descubrió que poco a poco se les dirigían miradas enojadas. «Vamos, a casa de Stark», para evitar la posibilidad de un conflicto a gran escala más adelante, decidió abandonar este lugar primero. Bruja Escarlata cayó al suelo, todavía en un estado de tristeza y culpa, por lo que el Capitán América tuvo que ayudarla a levantarse y llevarla a la ubicación del avión de combate. Salieron en medio de las miradas hostiles de la gente que los rodeaba, como si estuvieran escapando.
Durante la siguiente hora, todos en el avión de combate permanecieron en silencio, y el Capitán América se sintió culpable por no descubrir al final la conspiración de la otra parte. La Bruja Escarlata dudaba si la decisión que tomó en ese momento era correcta. No te culpes. No es tu culpa. Si no lo hubieras hecho, habría muerto más gente. Quicksilver estaba a su lado consolando a su hermana, pero sus palabras parecían un poco pálidas. ¿Es esto realmente lo correcto que debemos hacer? Después de un largo silencio, Bruja Escarlata finalmente preguntó. Por un momento, incluso empezó a dudar si lo que ella y los demás estaban haciendo era correcto. Ciertamente. Esta vez, fue el Capitán América quien respondió primero. Obviamente se sentía muy culpable, pero aún así dio esa respuesta cuando se enfrentó a esa pregunta, y haría lo mismo la próxima vez que se enfrentara a ella. Creo que deberías relajarte. Si no actuamos, mucha gente morirá. Natasha, la única mujer del equipo, se puso de pie y dijo que ella también había experimentado la misma angustia y había tomado su propia decisión. Creo que debería calmarme. La Bruja Escarlata no estaba dispuesta a escuchar a nadie en este momento, pero aún así estuvo de acuerdo con la sugerencia de Natasha de que debería calmarse por un tiempo. El grupo salió de África en un avión de combate y voló de regreso a Estados Unidos, atravesando el espacio aéreo de muchos países en el camino. Estaría bien si se encontraran con países que no tuvieran capacidades de defensa aérea y no pudieran detectar amenazas aéreas, pero sería un poco desagradable si se encontraran con países que tuvieran la capacidad de organizar fuerzas de defensa aérea y descubrieran al Capitán América y su grupo. El presidente de un importante país africano. ¿Por qué no hemos derribado al enemigo que violó nuestro espacio aéreo? ¿Han presentado alguna solicitud o informe? Comandante de la Fuerza Aérea. Justo cuando nuestro caza despegó, nos enteramos de que era un caza estadounidense. Aún no estamos seguros de poder derribarlos por completo, y si lanzamos un ataque, es probable que provoque una crisis diplomática, presidente. ¿Es broma? Este es nuestro país. Sus cazas entran en nuestro espacio aéreo de vez en cuando sin siquiera saludar. ¿No podemos derribarlos? Entonces, ¿este cielo pertenece a nuestro país o a los Estados Unidos? El comandante se sintió un poco avergonzado por lo que dijo el presidente. Si estuviera diciendo la verdad, definitivamente se lo diría al presidente por ahora. Cuando uno se enfrenta al mayor delincuente del mundo, un gran país, es difícil decir quién es dueño de su espacio aéreo. Pero aún sabiendo esto, no podía decírselo directamente porque eso haría que su fuerza aérea pareciera incompetente. En África, su país es de hecho una potencia regional. Incluso su fuerza aérea puede dominar el espacio aéreo de una gran zona de África con solo 20 o 30 aviones de combate soviéticos más nuevos. Pero esto no es suficiente frente a los norteamericanos cuyos aviones de quinta generación están a punto de ser eliminados, por lo que incluso si el comandante de la Fuerza Aérea no dice nada, el presidente sabe que sus palabras son realmente inútiles. Oh, no importa, mejor lárgate de aquí. Por cierto. No olvides pedirle al Ministerio de Asuntos Exteriores que emita una protesta. No puedo derribar su avión, pero al menos puedo decirlo. Este presidente africano es un señor regional y suele ser arrogante. Ahora que una persona más fuerte ha llegado a su territorio y ha actuado con arrogancia, se siente un poco incómodo, ¿de acuerdo? Y si el comandante de la Fuerza Aérea fuera indultado, realmente tendría miedo de que su propio presidente de repente tuviera una tormenta de ideas y se encontrara en problemas con él. Si ese fuera el caso, las Naciones Unidas podrían presenciar otra escena clásica del uso del lavado de ropa como arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Y después de que todos se fueron, el presidente africano suspiró impotente. Justo cuando estaba a punto de olvidarse a ese asunto que no podía hacer, de repente recibió una llamada telefónica. Dim lim lim, hola. Además de los altos funcionarios nacionales, los políticos de todo el mundo pueden tener este método de conexión especial, por lo que el presidente respondió al llamado sin dudarlo. Soy el rey de Wakanda. ¿Cómo estás, viejo amigo? Y, después de intercambiar cumplidos, los dos se pusieron manos a la obra. Presidente. ¿Qué? ¿Están organizando una asamblea general contra Estados Unidos? Rey de Wakanda. Tranquilo, amigo, no he vivido lo suficiente. Esta vez voy a por los llamados Vengadores. Creo que usted también está insatisfecho con su comportamiento de entrar a nuestro país a voluntad, ¿verdad? Presidente. Estoy un poco insatisfecho y todavía estaba un poco indeciso, pero cuando el rey de Wakanda mencionó los nombres de los dos países, inmediatamente aceptó la propuesta de la otra parte. Presidente.
Mientras tengamos el apoyo de esos dos grandes países, al menos Estados Unidos no tendrá que centrarse en nosotros. El mundo actual todavía mantiene una situación de una superpotencia y muchos países fuertes. La superpotencia se refiere a los Estados Unidos, y la expresión muchos países fuertes se refiere a los otros 4 miembros permanentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El país de la música y el romance no suele oponerse a Estados Unidos, por lo que es evidente que apoya esta reunión de la Asamblea General de la ONU. No solo eso, con su incorporación, el número de países que inicien nuestra propuesta aumentará a 110. El rey de Wakanda una vez más le dio una garantía a la otra parte. Después de todo, hay tantos países y la otra parte definitivamente elegirá ponerse de pie cuando sus propios intereses se vean perjudicados. Presidente. Mejor aún. Nuestro país está totalmente de acuerdo con esta propuesta. Enviaré una misión diplomática de inmediato. El resultado fue naturalmente el que el rey de Wakanda esperaba. Tenían un nuevo compañero de equipo y era muy leal. El Capitán América y sus compañeros no saben que han sido atacados. Ahora se dirigen a la vida proporcionada por Tony para relajarse. Mientras tanto en el otro lado, auge. ¿Dónde está el soldado del invierno? Está detrás de ese cristal unidireccional. Y la base secreta donde Shield encarceló y trató al sargento James Bucky fue repentinamente atacada por Hydra durante la noche. Y bajo el ataque combinado desde dentro y desde fuera, los defensores fueron rápidamente derrotados. El resultado final fue que la base fue destruida, se perdió un gran número de defensores y el soldado del invierno fue secuestrado nuevamente por Hydra. Dentro de la oficina oval del presidente de los Estados Unidos, el presidente interino Anthony se frotó la nariz con impotencia mientras miraba los documentos que tenía en la mano. No esperaba que esta conmoción se hiciera tan grande que provocara protestas en más de 100 países. Si en realidad solo hay más de 100 países, Estados Unidos, la policía mundial, realmente no tiene nada que temer. Lo que le da dolor de cabeza a Anthony son las dos fuerzas que están detrás de estos países. ¿Cuáles son sus principales demandas? Después de presionarse la nariz por un tiempo, Anthony siempre tiene que enfrentarse a estas preguntas. Después de todo, ahora él es el presidente de los Estados Unidos. Señor presidente, sus exigencias no son altas. Solo quieren mejorar las acciones de los Vengadores, como exigirles que informen a estos países y obtengan su aprobación antes de actuar. El secretario del presidente dijo esto a la ligera. En su opinión, se trataba simplemente de un asunto trivial. Después de todo, la iniciativa de los Vengadores fue restringida y no perjudicó los intereses de Estados Unidos. Bulto. ¿Quién iba a pensar que su mirada relajada enojaría a Anthony, y miró a su subordinado como si fuera un tonto? ¿Qué me importan los Vengadores? Lo que me importa es la opinión del teniente general Robert. Y la imagen de los Estados Unidos de América. Después de que Anthony terminó de hablar, volvió a mirar a la secretaria y la otra parte se dio cuenta de inmediato de la gravedad del asunto. De hecho, consideró que las palabras del presidente sobre salvar la reputación de Estados Unidos eran innecesarias y que sería más realista simplemente decir que tenía miedo de provocar el descontento de Robert. Lo siento, señor presidente, no pensé en este asunto. Si el teniente general Robert realmente se opone, será muy difícil. Oye, tú, deberías intentar contactar al teniente general Robert y averiguar qué tiene que decir, y luego considerar la postura del gobierno. En realidad Anthony no tenía ninguna solución mejor. Por un lado, estaban los oponentes que podían competir con Estados Unidos y querían restringir las condiciones en las que los Vengadores podían luchar fuera de Estados Unidos. De hecho, esta es una condición razonable desde una perspectiva humana. Si Robert no está involucrado, Anthony incluso aceptaría la propuesta de la ONU a nivel gubernamental a cambio de algunos intereses locales. Pero parecía que Robert se llevaba muy bien con la gente de los Vengadores, y su estrecha relación fue la razón por la que Anthony dudó. Quizás esto parezca imposible para la gente común, porque ¿cómo pueden las políticas de un país y las actitudes del gobierno cambiar debido a la opinión de una persona, o incluso a la posible opinión de una persona? Es más, este país no es un país regional de tercera categoría. Es un policía global de renombre mundial que puede destruir fácilmente un país de tamaño mediano. No hay más que un puñado de países en el mundo que poseen tanta fuerza, pero Estados Unidos es reconocido como el más imparable, y el más poderoso entre ellos. Si el pueblo estadounidense supiera que su país es tan débil frente a una sola persona, no sé qué pensaría. Está bien, señor presidente. Me pondré en contacto con el señor Robert enseguida.
Sin embargo, la orden de Antonio no provocó ninguna oposición y ni siquiera hubo ninguna voz controvertida dentro del gobierno, como si la cautela en los temas relacionados con Roberto fuera un consenso. Si fuera un superhéroe un poco más fuerte, aún podríamos enfrentarlo, pero tiene la capacidad de destruir el mundo. En la oficina del presidente, Anthony se levantó lentamente y murmuró para sí mismo mientras miraba el paisaje fuera de la ventana. Pero Robert no se quedó con Belinda en ese momento. Llegó a la casa del padre de Dean, Burns, su antiguo compañero de armas de hacía 70 años. No deberías haber venido. ¿Sabes lo envidioso que estaba cuando vi tu joven cuerpo? Burns ya no podía caminar normalmente con sus piernas en la silla de ruedas, por lo que Robert solo podía empujarlo hacia adelante desde atrás. Esta escena le recordó aquella vez en el campo de tiro, cuando la otra parte lo persiguió y le pidió técnicas de tiro. Mi viejo amigo, han pasado tantos años sin que me dé cuenta. Robert se sintió un poco emocionado por un momento. De hecho, cuando llegó aquí, ya había intentado utilizar el poder del tiempo eterno para salvar a Burns. Pero esto simplemente no funcionó. Aunque podía movilizar parte del poder de la gema del tiempo, después de todo ese no era todo el poder del tiempo. El resultado de aplicarlo a Burns fue que solo pudo ayudarlo a reparar el daño a su cuerpo. Pero la causa del estado de Burns no fue una enfermedad en absoluto, sino el final de su vida. Robert solo pudo salvarlo dándole su tiempo eterno. Pero esto es obviamente imposible. Después de todo, Burns no tiene ningún sistema. No hagas esas expresiones sentimentales que solo tienen las mujeres, Robert. Eras el invencible mensajero del infierno en aquel entonces. ¿Cómo es que tu personalidad ha cambiado después de acostarte con él durante décadas? Burns se dio la vuelta y dijo medio en broma cuando vio que Robert parecía un poco triste. De hecho, su verdadera intención no era hacer que este viejo amigo se sintiera triste por su culpa. Eres tú quien va a morir. ¿Por qué debería estar triste si no tienes prisa? Después de escuchar lo que dijo Burns, Robert sonrió nuevamente, pero no estaba claro hasta qué punto era una sonrisa falsa. No me entristeceré por esto. No he tenido muchas enfermedades graves ni desastres en mis más de 90 años de vida. Estoy muy contento. El propio Burns era bastante abierto de mente. Su rostro, que originalmente estaba pálido, se volvió rosado en ese momento. La expresión de Robert se desvaneció después de ver esto, pero no dijo nada. En lugar de eso, continuó empujando a la otra persona hacia adelante y la escuchó en silencio. ¿Sabes qué, Robert? Aunque ahora te envidio, no quisiera cambiar de lugar contigo. De hecho, a veces siento que eres desafortunado. Al oírle decir esto, Robert no pudo evitar preguntar. ¿Qué quieres decir? ¿Soy desafortunada? Burns. Claro. No creo que sepas que cuando desapareciste, la agente Carter te buscaba como loca. En aquella época, a mucha gente le gustaba esta flor. Burns comenzó a recordar algunos de los últimos 70 años y le contó a Robert sobre ellos uno por uno, enumerando todas las cosas que había extrañado. Por ejemplo, no presenció la rendición nazi. De hecho, a los ojos de Burns, Robert siempre había sido un guerrero contra la antidilución. Él creía que no hacerlo sería un arrepentimiento para la otra parte. De hecho, Burns se equivocó. Robert no se arrepintió mucho de ello porque no sentía ninguna aversión particular hacia los nazis. La razón de unirse al ejército para luchar contra ellos es simplemente por las necesidades de los planes futuros. Para ser honesto, el verdadero arrepentimiento de Robert en el campo de batalla fue no haber ido al campo de batalla del este de Asia. Tío Robert, hay una llamada para ti. Robert estaba a punto de charlar nuevamente con Burns cuando de repente Dean lo detuvo y le entregó el teléfono. Responde, Dean no te dejará responder llamadas de personas irrelevantes. Burns vio la expresión arrugada subconsciente de Robert en la silla de ruedas y supo que se sentía incómodo si lo molestaban, así que habló. Es una llamada de la oficina del presidente. Dean escuchó las palabras de su padre e inmediatamente se dio cuenta de la insatisfacción de Robert, por lo que siguió su ejemplo y dijo. La oficina del presidente es realmente una persona irrelevante en mi libreta de direcciones. Aunque Robert dijo esto, aún así respondió el teléfono bajo la mirada de Burns. Hola. ¿Es el teniente general Robert? La persona del otro lado del teléfono parecía haber escuchado algo de lo que Robert había dicho antes y percibió su insatisfacción, por lo que habló con una voz especialmente suave. ¿Qué hay de malo en hablar de algo? Sin embargo, Robert no tenía mucha energía para intercambiar bromas. Después de todo, casi no tuvo contacto con el presidente de los Estados Unidos en toda su vida, y su relación no era cercana en absoluto.
Si no fuera por el hecho de que el otro partido estaba reparando activamente los inodoros en una determinada región de cerezos en flor, ni siquiera se molestaría en ir a la Casa Blanca. Hola, teniente general. Soy el secretario jefe de la oficina del presidente. Mi nombre es, el caso es que un país en las Naciones Unidas presentó recientemente una resolución, sabiendo que Robert estaba de mal humor, el secretario presidencial intentó omitir algunas tonterías y aclarar las cosas en 2 minutos. Para cosas como esta, puedes preguntarles a Tony y al Capitán América su opinión. ¿Por qué me llamas? Después de que Robert terminó de hablar, colgó el teléfono y naturalmente quiso guardarlo en su bolsillo. Tío Robert, Dean estaba a punto de recibir algo en ese momento, y cuando vio que Robert no tenía intención de devolverle el teléfono, no pudo evitar gritar. Oh, es tu teléfono, lo siento, lo olvidé. Robert le devolvió el teléfono al hombre y continuó charlando con Burns. De hecho, siempre pensó que no era una persona habladora, pero cuando vio a un viejo amigo que estaba a punto de morir, no supo por qué sintió que tenía mucho que decir. ¿Qué quiso decir el teniente general Robert? ¿Puede repetirlo? En la oficina del presidente de la Casa Blanca, la secretaria que acababa de hacer la llamada regresó para informar. Dijo que deberíamos preguntarles a los Vengadores su opinión. La secretaria respondió sin siquiera pensar. De hecho, estas no fueron las palabras originales de Robert. Tal vez no estaba acostumbrado a ser tan cauteloso en ese momento, por lo que no los recordó por un momento, lo que provocó que el presidente Anthony le preguntara por tercera vez. ¿Estás seguro de que esto es lo que dijo el almirante Robert? ¿Deberíamos preguntarle su opinión a todos los Vengadores? Secretaria. Al ver que el presidente había hecho la misma pregunta 3 veces, inmediatamente la tomó en serio y pensó detenidamente en lo que Robert acababa de decir. De repente recordó algo y añadió. Oh, lo siento, señor presidente. El teniente general Robert nos pidió originalmente que les preguntáramos a Tony y al capitán su opinión, Anthony. HMPH. Entendido. Recuerda tener más cuidado al reportarte la próxima vez. Mientras decía esto, comenzó a marcar el número del teléfono que estaba a su lado. Ay sí. La secretaria asintió y dijo que sí. No esperaba cometer un error de tan bajo nivel. Robert no mencionó específicamente a Tony y al Capitán América porque tiene una buena relación con ellos. La secretaria también se sintió incómoda con el tono de Robert en el momento. Al fin y al cabo, la actitud del otro partido de no preocuparse por el presidente de la Casa Blanca quedó prácticamente expresada. No se puede decir que esto nunca haya sucedido, pero los secretarios presidenciales rara vez se enfrentan a situaciones así. Después de todo, incluso los líderes nacionales con opiniones diferentes mantendrán un respeto por el presidente estadounidense en la superficie. Además, la secretaria hizo su tarea antes de contactar a Robert. Se enteró por la información de la red de inteligencia que la otra parte visitaría hoy al general retirado Burns. Entonces llamó específicamente a la casa de Burns y se enteró por Dean que Robert no estaba allí, sino que había salido de compras. Luego le pidió específicamente que tomara su teléfono celular para encontrar a Robert. Por temor a molestar a la otra parte, incluso agregó que respondería la llamada cuando el teniente general Robert no estuviera ocupado. ¿Es esto lo que llamamos ser cautelosos? Pero el resultado fue una actitud de la otra parte de no importarle y de no querer prestar atención. Bufido. Si fueras una persona común y corriente te mataría. La secretaria pensó para sí misma. Si Robert fuera una persona común y corriente, ¿cómo manejaría la situación? Pero desafortunadamente no fue así. Bueno, mi opinión es sacrificar parte de la autonomía de los Vengadores a cambio de algunos beneficios prácticos. En cuanto a si funcionará o no, aún depende de las opiniones de Tony y el Capitán América. Puedes pedirle al grupo de expertos que lo analice e intente convencer a alguien para que apoye la resolución de la ONU. Anthony le dijo a la persona del otro lado del teléfono que la actitud de Robert era realmente muy clara. A él solo le importaban las actitudes de Tony y el Capitán América en los Vengadores. Esto significa que el gobierno solo necesita conseguir el apoyo de uno de ellos para impulsar la resolución de la ONU dentro de los Vengadores. Esta es la situación más ideal. Si no funciona, Anthony lo cancelará. De hecho, frente a la situación de cientos de países obligando al emperador a abdicar, la actitud del gobierno estadounidense siempre ha sido ambigua. No dijo ni sí ni no y su actitud era vacilante. Como presidente de los Estados Unidos, a Anthony en realidad no le gustan los Vengadores porque el gobierno no puede utilizarlos plenamente. Las tareas que realizan son todas justas y equitativas, pero siempre hay algunas cosas no tan gloriosas que deben hacer.
En el pasado, los Vengadores definitivamente no habrían aceptado hacerlo, pero ¿qué pasaría si firmaran el acuerdo bajo presión de cientos de países? De hecho, el gobierno de Estados Unidos tiene este pequeño plan en mente. También es por su propio interés que no tomó ninguna medida en esta acción coercitiva que involucra a cientos de países. Si estos países realmente tocan el fondo de los Estados Unidos, o su salvavidas, entonces sus secuaces definitivamente saltarán de inmediato. Las actitudes de los países europeos que Estados Unidos tiene en su patio trasero son más importantes que las de los países y regiones subdesarrollados en general. Los estadounidenses no temen a las fuerzas de la clase baja y media, y tampoco temerán a las fuerzas de la clase alta. Al fin y al cabo, también están el Reino Romántico y los Estados Unidos. Aunque ambos son miembros permanentes de nivel inferior, siguen siendo miembros permanentes. Después de que la Casa Blanca dio la orden, los think tanks estadounidenses, agentes profesionales y expertos en psicología inmediatamente comenzaron a analizar al Capitán América y Tony, y rápidamente llegaron a una conclusión. Es más fácil convencer a Tony Stark, así que el personal de preparación inicial encontró a un familiar que había perdido a un ser querido en la operación para interpretar el papel.